Bueno chicos, en este video vamos ahora a hablar sobre la estructura de las proteínas. Ya hemos visto cómo están constituidas y cómo se enlazan un aminoácido con otro para formar una cadena polipeptídica. Entonces, a partir de eso se van a empezar a formar las proteínas y tienen varias estructuras. Entonces, tiene una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria corresponde a la unión de varios aminoácidos que van a formar la cadena polipeptídica. Esta cadena se forma a través de enlaces peptídicos, que fue lo que ya vimos en el anterior video. Recuerden que cada aminoácido se une a través del grupo amino y el grupo hidroxilo del siguiente aminoácido, y quedan libres los grupos radicales. Esto forma una cadena como si fuera un collar de perlas. Ahí tan solo vemos la estructura primaria de una proteína, pero ojo, ahí todavía no sirve para nada una proteína. Esto sucede en los ribosomas. Cuando se están sintetizando, se va formando esta cadena polipeptídica. Después de que sale esta estructura del ribosoma, en el mismo retículo endoplasmático rugoso, esas proteínas tienen que irse enrollando más, es decir, madurar. ¿Cómo maduran? Entonces van a ir adoptando diferentes formas. En la forma secundaria, o en la estructura secundaria, mejor dicho, encontramos dos formas. Uno que se llama la hélice alfa, y se le llama así porque tiene forma de hélice, como vemos en la imagen. Cada bolita que vemos acá corresponde a un aminoácido, es decir, esta estructura de collar de perlas se enrolló hasta formar una hélice alfa. Y esa hélice alfa se forma entre el enlace de un aminoácido a otro a través de puentes de hidrógeno. ¿Qué son los puentes de hidrógeno? En algunos grupos radicales, es decir, cuando quedan libres estos grupos radicales, entre ellos se pueden atraer. Cuando se encuentran entre sí estos grupos radicales, entonces forman los puentes de hidrógeno y es una atracción. No se comparten, no se ganan ni pierden electrones, sino más bien hay como una interacción electromagnética. No hay ni donador ni se comparten electrones, simplemente es una atracción que existe. Otra de las formas dentro de la estructura secundaria es la beta plegada. La beta plegada es una estructura como en zigzag o más bien a manera de un acordeón. No es una hélice como la anterior, sino es como un acordeón. Igualmente se generan puentes de hidrógeno que permite que se mantenga esa estructura. Es como el pegamento que permite que se armen esas dos formas, hélice alfa o beta plegada para la estructura secundaria. Ahí todavía tampoco funciona para nada una proteína. No me sirve para nada. ¿Cuándo adquiere funcionalidad? A partir de la estructura terciaria. En la estructura terciaria se unen varias estructuras alfa entre sí o varias estructuras beta plegadas, es decir, varias proteínas beta se unen entre sí o varias proteínas alfa se unen entre sí. Eso es una estructura terciaria. ¿Cómo se unen? Bueno, resulta que esto que estaban en puentes de hidrógeno, no todos los aminoácidos, ojo, no todos tienen hidrógeno. Algunos tienen otros elementos como el azufre. Entonces, en la estructura terciaria, esa unión, ese pegamento que une varias hélices alfa o varias beta plegada, van a ser los puentes de disulfuro. Un azufre con otro azufre va a permitir esa unión, ese enlace. Aquí ya una proteína puede adquirir su funcionalidad, es decir, puede salir a trabajar. Pero algunas no, algunas solamente funcionan cuando llegan a la estructura cuaternaria. En la estructura cuaternaria se unen entre sí varias hélices alfa y beta plegada, es decir, encontramos tanto de estas como de estas pegaditas entre sí y se pegan a través también de puentes de hidrógeno y van a formar una proteína
súper compleja, súper enrollada. No tiene como tal una forma. Las proteínas ya tanto en la estructura terciaria como en la estructura cuaternaria no tienen una forma definida. Parecen como si fuera una enmaraña de cabellos enrollado, pero no tienen una forma definida. Continuando con la función de las proteínas, vamos a mirar que las proteínas, cuando cumplen ya sea estructura terciaria o cuaternaria, adquieren pues su funcionalidad. ¿Cuáles son esas funciones de las proteínas? Entonces son varias funciones. Las proteínas no sirven para la misma cosa, pueden servir para varias cosas. Cada una se especializa. Entonces, por ejemplo, tenemos las proteínas estructurales o constructoras, que son las que construyen, como dice la palabra, nuestro cuerpo. Entonces, encontramos proteínas como las del colágeno, que se encuentran en nuestra piel, la queratina, que hace parte, por ejemplo, de nuestro cabello, de las uñas también. O lo podemos encontrar, por ejemplo, en las histonas, que son proteínas que son las encargadas de enrollar el ADN en forma de cromosoma. Entonces, las proteínas estructurales las encontramos formando parte de todo nuestro cuerpo. La construyen nuestro cuerpo, son como los ladrillos. También encontramos proteínas transportadoras. Encontramos la albúmina, que hace parte de nuestra sangre y permite por lo menos también captar el oxígeno y poderlo llevar. Encontramos los canales de membrana, entonces entre las células pueden salir y entrar sustancias grandes o iones. Quien permite la entrada y salida de esas sustancias son las proteínas transportadoras de canal. Encontramos proteínas también catalizadoras o enzimas, que son las que van a hacer las reacciones en el cuerpo, las que van a transformar, por ejemplo, en nuestro proceso digestivo, lo que nosotros nos comemos, lo van a fragmentar en trozos más pequeños. Por ejemplo, encontramos la pepsina, que es una enzima que se encarga de romper proteínas. Es una proteína que rompe proteínas, efectivamente, como las de la carne, el huevo, el pollo, el pescado, en fin. O la amilasa, que es otra proteína de tipo enzima que va a degradar, va a romper alimentos ricos en almidón. Encontramos proteínas que tienen la función de movimiento. La miosina es una de ellas, que se encuentra en los músculos del cuerpo y permiten pues la relajación y contracción muscular. Entonces ellas tienen una forma como si fueran un elástico, una liga, y se estira y vuelve a su forma original. Es la que permite entonces el movimiento de nuestros músculos. También encontramos proteínas hormonales como la insulina que produce nuestro páncreas. Encontramos proteínas defensoras, que son las que van a formar nuestro sistema inmunológico. Entonces encontramos las inmunoglobulinas, o también llamados anticuerpos, que son los que nos van a defender, de que están hechos de proteína y cumplen únicamente la función de defendernos. Y por último encontramos también las proteínas nutritivas o de reserva, es decir, que van a cumplir un aporte a la formación de nutrientes que van a degradar las enzimas. Entonces, ejemplo, la caseína que la encontramos en la leche. Entonces, a manera de resumen, encontramos todas estas funciones de las proteínas. Ninguna cumple la misma. Por ejemplo, las enzimas no cumplen la misma función que las hormonas, ni las proteínas de movimiento van a hacer la misma función que las defensoras. Recuerden, las que se encargan de defender solo defienden, las que se encargan del movimiento pues solo permiten el movimiento, y así cada una se va a encargar de algo en específico.